Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú tienes un mensaje de esperanza hoy, tienes buenas noticias para nosotros, eres un Dios vivo y poderoso y estás aquí para cambiar vidas, para transformar nuestros corazones, para liberar las mentes, Señor, para sacar la preocupación, la incredulidad y la duda que hay aquí, oh Dios, y poner tu palabra, poner tu certeza, poner tu salvación, liberarnos, Señor, para ser un pueblo libre, Señor, que vive una vida nueva en Cristo Jesús y transformada. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Espíritu Santo, unge mis labios en esta mañana, Señor. Y dame tu autoridad, Señor, para hablar lo que tú quieres que hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo han ido los grupos de hogar este fin de semana? Estoy ahí pensando en los grupos, ¿verdad? Y viendo lo importante que es compartir juntos, conocernos más como iglesia. Tenemos un gran reto, conocer los nombres unos de otros, compartir unos con otros y vivir lo que de verdad es ser una familia e invitar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Estamos desarrollando una serie cuyo título es, ¿cuál es? Para el estrés. Muy bien, decíamos que el estrés es uno de los mayores enemigos de la salud pública y lo he demostrado con los datos médicos, ¿verdad? Pero en esta semana yo encontraba un artículo que me conmovió. Dice así el título, está tomado del periódico La Razón. Dice, el estrés roba el sueño a las españolas, a las mujeres. En los países industrializados, el insomnio crónico superior a 6 meses se produce en el 10% de la población adulta y el transitorio se eleva, escucha, al 33%. Los estudios revelan que 7 de cada 10 de estos pacientes son mujeres, según el Instituto de Investigaciones del Sueño. El número de horas que duerme la población ha disminuido a lo largo del siglo debido al cambio de estilo de vida. España siempre ha vivido mucho la noche, pero los horarios y las exigencias laborales han cambiado. La carencia de sueño interviene en el comportamiento del paciente. Tiene una función primordial en la reparación del organismo y en la recuperación del sistema nervioso central. Cuando se lleva tiempo durmiendo mal, aparece un cansancio crónico, escuchen esto, que afecta al rendimiento cognitivo y emocional, a la vida afectiva, a la vida laboral y a la vida social, y da lugar a problemas personales, de pareja y laborales. Esto lo dicen los científicos, ¿de acuerdo? Está tomado de un periódico, de una publicación de un periódico, ¿verdad? Entonces, hemos hablado ya de 2 causas para el estrés, ¿te acuerdas? 2 causas. La primera es de la preocupación excesiva. Y acuérdate que hemos dicho la preocupación es inútil. De hecho, estrangula tu vida, ¿verdad? La estrangula. ¿Bien? Y el segundo es la adicción al trabajo. Ahora, Dios tiene un antídoto. ¿Sabe lo que es un antídoto? Un antídoto es una sustancia que neutraliza el efecto mortífero de un veneno. Dios sabe cómo neutralizar el estrés en tu vida, ¿verdad? Y por eso hemos ido al Salmo 23. Cuando tú le entregas a Cristo el control de tu vida, cuando Él es el Señor, no es el copiloto, escúchame, es el que tiene el volante, es el que manda, es el jefe, el que dice lo que tienes que hacer, Él se convierte en tu pastor. Y cuando Cristo nos pastorea, nada nos falta, ¿verdad? No nos preocupamos. Él nos da descanso, porque entendemos una cosa, en la vida no se trata de trabajar mucho y de tener mucho dinero. No, la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee, ¿verdad? Somos valiosos porque Cristo derramó su sangre por nosotros, disfrutamos de lo que tenemos, vivimos con contentamiento, Él es lo primero de nuestras vidas y logramos intercambiar nuestras presiones por la paz de Dios, ¿verdad? Estamos memorizando el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ahí nos paramos hoy, ¿verdad? Confortará mi alma. Cuando tú estableces una relación personal con Cristo, como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Él hace 3 cosas, de las cuales yo quiero hablarte en esta mañana. Primero, conforta tu alma, ¿verdad? Segundo, sana tus heridas. Y tercero, Él restaura tus emociones dañadas. ¿Por qué? Esta es una tremenda noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí lo ves en la pantalla. Porque todos necesitamos sanidad en el alma, porque todos tenemos heridas. ¿Sabe la diferencia que hay en la vida? Algunos lo reconocen y otros lo tapan, ¿verdad? Se ponen la máscara y no quieren que nadie sepa realmente cómo está su interior. Pero todos, esa palabra está grande ahí, ¿la ves? Todos sufrimos
heridas en la vida. La vida es dura. Nos golpea el desaliento, nos golpea la depresión, nos golpea la desesperación, nos golpea el fracaso, nos golpea el cansancio vital, nos golpean los miedos, nos golpean las frustraciones. Todos, aquí no hay nadie que no tenga heridas del pasado, que no tenga cicatrices, que no tenga lo que llaman los psicólogos basura emocional en su vida, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, todos. Yo en esta mañana te quiero invitar a hacer algo de valientes, para hombres y mujeres valientes, y es reconocer esta realidad, ¿verdad? Quizás quitarte la careta por primera vez, enfrentarte contigo mismo y reconocer esa realidad en tu vida. Como les dije el domingo pasado, yo me crié en un ambiente agrícola, ¿verdad? Y hay una escena que yo la tengo muy grabada, ¿no? Yo vi a mi papá cuidar ovejas, el rebaño, desde que era pequeñito, incluso alguna vez fui al campo con ellas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en febrero las ovejas tenían un problema muy serio, ¿verdad? En el pueblo donde estábamos, las calles no estaban asfaltadas, no eran de cemento, todo era barro. Entonces, ¿qué pasaba? Las ovejas caminaban por las calles y entre las pezuñas de la oveja, no sé si te haces una idea de cómo son, ¿verdad? Es un tamaño más o menos así, entre las dos pezuñas se metía el barro, este barro todo pegajoso. Pero ¿qué pasaba con el barro? No era barro solo, sino que el barro tenía gusanos. El gusano entraba en la pezuña de la oveja y la oveja empezaba a cojear. Si eso se dejaba, ese gusano se dejaba ahí trabajando, lo que pasaba es que la oveja empezaba a tener fiebres y la oveja inmediatamente dejaba de dar leche. Entonces mis papás cuidaban las ovejas para sacar la leche y hacer el queso y todo lo demás. Entonces imagínate, si una oveja que tú la tienes para que te dé leche deja de dar leche, ¿qué va a pasar con tu rendimiento? Se viene abajo. ¿Y qué le tocaba hacer al pastor? Esa es la imagen que yo tengo grabada. Mi papá cogía una oveja por una oveja, las ponía patas arriba, las ponía aquí en sus rodillas, cogía una navajita y empezaba a mirar pezuña por pezuña. O sea, te puedes imaginar las horas que le invertía, ¿verdad? Examinaba, yo estaba ya a la UDEL aprendiendo, ¿verdad? Examinaba la pezuña de la oveja, tocaba, ¿no? Esa parte que parece como si fuera plástico, ¿no? Que tiene la oveja en la pezuña, la tocaba, la palpaba bien y normalmente cuando había un bicho dentro, un gusano, la pezuña estaba blanda, ¿no? Estaba como cuando tú tocas una fruta que está pasada, ¿no? Igual tocas ahí y se te hunde el dedo, ¿no? Porque está pasada. Entonces, ¿qué le tocaba a él? Con la navaja y con el Veterin Fenicol, me acuerdo cómo se llamaba el remedio, tenía que quitar todo lo podrido, tenía que echarle el ungüento a la oveja, una por una, escucha, ¿verdad? Y tienen 4 por 2, 8 pezuñas, y a veces vendar la oveja, porque a veces empezaba a escarbar ahí, salía la sangre, estaba putrefacto, olía horroroso, ¿verdad? Y dejar que la oveja se sanara. Y esa imagen, hermanos, a mí nunca se me ha olvidado de lo que realmente Cristo hace con nuestra vida. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú le permitas a Cristo hacer 3 cambios en tu vida. Primero, que Jesús quite la culpa. Segundo, que Jesús lleve tu aflicción. Y tercero, que Jesús te libere del rencor. Porque lo que realmente daña tremendamente nuestras emociones son estas 3 cosas: la culpa, la pena y el resentimiento. Vamos con el primero. Permítele a Jesús esta mañana que Él quite tu culpa. No hay nada que destruya más el alma del ser humano que la culpa y la condenación. Fíjate, David en el Salmo 38, del 4 al 8, dice esto. Él lo experimentó de una forma muy patética, ¿verdad? David lo vivió de una forma muy patética. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y Eden, fíjate la imagen que te he dicho, y Eden supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Cuántas locuras hemos hecho en la vida? ¿Verdad? Que nos han dejado marcas, todos los que estamos aquí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La palabra declara una cosa, y yo no sé si tú la has reconocido o no, pero la palabra declara que todos somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Y cuando somos pecadores, el pecado que nos deja culpa, el pecado nos deja culpa, ¿verdad? Y la culpa se mete dentro de la mente y dentro del corazón y de la conciencia, aunque me maquille muy bien, aunque me vista muy bien, aunque sea un profesional y de una imagen y tenga un puesto, pero eso no tiene nada que ver, eso está dentro del alma, está en lo profundo del corazón. Entonces, fijaros, la culpa es como una patata caliente. ¿Has visto el juego ese? Que nadie la quiere tener porque quema, ¿no? La van pasando, la van pasando, la van pasando. Entonces, cuando tenemos la patata caliente en nuestra mano, queremos librarnos de ella.
Y lo que hace el ser humano es tomar varias alternativas. Una es, ignoro mi pasado. Y a veces, como le pasó a Esther, me voy a otro país para que nadie sabe cuál fue mi pasado. De deudas o de fracaso. Entonces huyo, me voy. Me escapo de ahí. ¿Verdad? Me voy a otro sitio. Ignoro mi pasado. Quiero enterrar el pasado, pero tú cuenta una cosa. Si tú entierras algo vivo, ¿qué va a pasar? Va a resucitar. Negar la culpa en nuestra vida no la quita, no la elimina. Segunda táctica, tratar de hacerla pequeña. No es nada. No ha sido nada, un pequeño desliz. ¿Vale? Entonces yo digo una cosa, si no fue nada, ¿por qué no lo puedes olvidar? A veces yo he topado con este tema con mujeres que han cometido abortos. ¿Verdad? Dice, no fue nada. Era pequeñito. Nada más, ¿verdad? Yo le decía a una, entonces, ¿por qué por las noches vuelve otra vez el feto a tu mente? Y no puedes dormir. ¿Por qué? Si no fue nada. ¿Verdad? Si no fue nada. ¿Por qué no lo puedes olvidar? El hecho de que yo haga algo pequeño no funciona. Tercero, justificarla bajando el nivel, ¿verdad? Ahora ya está permitido. El pecado será siempre pecado. El pecado manchará la conciencia siempre, aunque pueda ser ley como en España, matar a un ser indefenso que está en el vientre de la madre. Y mancha la conciencia y llena nuestra conciencia de culpa, ¿verdad? Si yo continúo haciendo lo malo, escúchame bien, ¿qué va a pasar con la conciencia? Mi conciencia se va a endurecer, porque lo que voy a hacer es que voy a ir acumulando cada vez más culpa en mi vida, ¿verdad? Primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos eso, y ninguno de los que estamos aquí puede decir eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque todos somos pecadores y todos hemos pecado. La cuarta estrategia, racionalizar la culpa. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Eso no es cierto. No todos lo hacen, porque no funciona el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. No funciona. La mente trata a veces de convencer al corazón de que algo que sé que es malo, no lo es. La quinta estrategia es culpar a otras personas. ¿Te acuerdas lo que pasó en el Edén? Nos decían una broma en la conferencia, si Eva hubiera sido china, se hubiera comido la serpiente a pedazos, en vez de comer la manzana. Yo nunca lo había pensado, ¿no? Nunca lo había pensado. Pero ¿qué le pasó a Eva después de que pecó? Evidentemente Dios viene y le pregunta a Adán, porque el hombres que están aquí, nosotros tenemos que ser cabeza y responsables. No podemos vivir por la vida como irresponsables. Tenemos que ser responsables del hogar y de nuestras acciones, ¿verdad? Que emprendemos. Y vino al hombre como responsable, porque Dios le había dado el mandato a Adán. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Asume la responsabilidad, ¿verdad? No sé, la mujer que me diste tú, hizo lo que tú nos habías dicho que no hiciéramos. Y entonces va y le pregunta a Eva, Eva, ¿qué pasó? Tu esposo te dio una orden y te mandó lo que yo le había dicho, te transmitió mi mandato. ¿Qué has hecho? No, la serpiente. ¿Te das cuenta? La patata caliente, ¿no? Quema, entonces la pasamos de mano en mano, a ver que la coja otro, que a mí me quema, ¿no? Entonces a veces, ¿qué hacemos? Culpamos a otras personas. No, mi padre que no me educó bien y que me dio mal ejemplo, sí, pero cuando tú repetiste el error de tu padre, tú decidiste hacerlo. Tu padre no estaba ahí, fuiste tú. O el profesor que tuve. Bueno, para echar la culpa a otras personas no funciona, porque no me exime de ella. Y la sexta estrategia es condenarnos a nosotros mismos. Algunos tienen que pagar por el hecho malo, entonces me castigo a mí mismo. ¿Sabes algo? La culpa enferma, la culpa deprime y la culpa hace fracasar. Una de las raíces, ¿sabes?, de una depresión es eso, la culpa. La culpa acumulada hace que la persona se encierre en sí misma, no me quiero levantar, no quiero salir de la cama, no quiero ver a nadie y me meto en esa cueva. Me meto en la cueva de la culpa, ¿verdad? De la culpa y de la culpa. Pero, ¿sabes? Ninguna de estas 6 opciones para liberarnos de la culpa funciona. Hay solamente una solución provista por Dios para quitar la culpa de nuestra alma, y es entregársela a Cristo, porque realmente solamente Él puede quitar la culpa de nuestra vida. Fíjate, David, que experimentó la culpa, lo hemos leído antes, lo que dice en el Salmo 32, versículo 1, dice, feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y dice David, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste. ¿Sabes lo que significa la palabra perdonar? ¿Quién nunca ha usado una goma en el colegio? A que todo el mundo aquí hemos usado una goma en el colegio, ¿verdad?
la goma con el lápiz. Pues perdonar es borrar, eliminar algo, ¿verdad? Dice aquí, tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra confesar no es ir a un cajón de madera a decirle a un hombre qué pecados tengo, ¿verdad? En la Biblia la palabra confesar significa homologueo, y homologueo significa decir de mi conducta lo mismo que Dios dice. No, es que lo que te dije era una excusa, no, perdona. Dios dice que eso es una mentira, ¿verdad? Una mentira. No, lo otro que te comenté es porque quería pasar el rato contigo, no, perdona, ese es un chisme. Cuando yo hablo de lo que no me compete y me meto donde no me corresponde, ¿verdad? No, es que bueno, fue una amistad que tuve. No, eso se llama fornicación. Una amistad, una relación sexual fuera del matrimonio del orden de Dios, Dios la llama al pecado, le llama a pecado, ¿verdad? De una forma muy clara. No es que tengo un amigo, perdón, si yo soy una persona casada, debo ser fiel a mi esposa. Y si ando en esas texituras, lo que estoy haciendo es adulterio. Hay que llamar a la conducta como Dios la llama, porque Dios llama las cosas por su nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios llama las cosas por su nombre. Confesar es llamar a mi conducta como Dios la llama y ver la gravedad tal como Dios la ve, ¿verdad? Ahora, qué buena noticia es esta. Jesús cargó con nuestros pecados y llevó nuestra culpa. Por eso Él nos entiende y nos puede perdonar. Isaías 53, del 4 al 6 dice, ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo te digo una cosa, cuando tú y yo luchamos con la culpa, cuando tú y yo en nuestra vida hacemos cosas que sabemos o no hacemos, porque sabemos que tenemos que hacer, no hay nadie, escúchame esto, no hay nadie que entienda mejor esa situación que Cristo Jesús, porque Él llevó en la cruz, ¿has escuchado bien esto? Todas nuestras culpas. A veces vamos al teléfono, nos descargamos con otra persona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, el que entiende lo que es la culpa, el que entiende lo que sentimos, el que entiende cómo está nuestra alma y el único que nos puede perdonar y liberar de la culpa es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo vengo como el hijo pródigo y digo, yo, Jesús Giraldo, yo he pecado, punto, ahí se acaba. Yo he pecado, yo asumo la responsabilidad de mi acto, de lo que he hecho, ¿verdad? Y decido cambiar mi mente y ver esa conducta como Dios la ve y llamarla como Dios la llama. Si es mentira, Dios la llama mentira, he mentido. Si es un chisme, pues eso, es un chisme, ¿verdad? Si es egocentrismo, tengo que declarar, soy un egocéntrico, Señor, ¿verdad? Quiero que todo el mundo gire alrededor de mí. Llamo la conducta como Dios la llama, la veo como Dios la ve y decido aborrecerla y darle la espalda. Eso es el arrepentimiento, es un cambio en mi forma de pensar, ¿verdad? Y luego vengo a Cristo y confieso que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para pagar mi culpa. Fíjate, Primera de Juan nos dice dos posturas contrarias. La primera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero a continuación, el versículo siguiente dice, pero si confesamos nuestros pecados, y yo llamo a mi pecado como Dios lo llama, no lo justifico, no lo encubro, no lo disculpo, no le echo la culpa a otro, digo, no, esto es una pequeña cosita, no tiene importancia, no, le llamo como Dios le llama y le doy la gravedad que Dios le da. Dice, si hago eso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, los pecados que yo no traigo a Cristo, que yo no confieso, escúchame una cosa, esto es tremendo, ¿verdad? No los puede perdonar Dios. ¿Por qué? Si su sangre nos limpia de todo pecado, simplemente porque yo no lo he sacado, yo no lo he confesado, yo no lo he declarado al Señor, ¿verdad? Y te digo una cosa en esta mañana, no hay otra forma de ser libres de la culpa que confiar en Cristo, aceptar que Él ya pagó por tus pecados y que solamente su sangre, escúchame, solamente su sangre nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Yo te digo algo en esta mañana tremendo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo recuerdo aquel día, estábamos en la cárcel en Rumanía, ¿verdad? Habíamos madrugado para ir a esa cárcel y delante de nosotros había 40 mujeres asesinas y todo lo que tú te puedas imaginar, ¿verdad? Todo lo demás que las personas en una cárcel nunca van a contar porque es demasiada la vergüenza de estar ahí, tener a sus hijos solos, haber perdido su casa, su matrimonio, etcétera, etcétera. Pero mientras cantábamos aquella canción,
una empezó a llorar. Estaban los guardias de la cárcel, todas las mujeres guardias de la cárcel delante de ellas. Y después de que una empezó a llorar, otra empezó a confesar. Y otra empezó a pedir perdón. Y esa mañana, hermanos, se entregaron 25 mujeres a Cristo. Sencillamente por eso, porque no dijeron, no, estoy aquí, pero la culpa la tiene el gobierno. No, estoy aquí porque he pecado. Estoy aquí porque he desobedecido a Dios. Estoy aquí porque soy culpable. Yo soy culpable. Yo soy pecador. ¿Verdad? Y quiero, Señor, que tú me limpies. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Ningún psicólogo y ningún psiquiatra puede quitar la culpa de tu alma. Quizás te puede ayudar en la consulta, puedes estar hablando con él, desahogándote con él o con ella, lo que tú quieras, pero el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Y cuando tú vienes a Cristo y yo vengo a Cristo, hermanos, no importa lo que tú hayas hecho. ¿Te acuerdas del buen ladrón? Él sabía de sobra que estaba ahí en la cruz porque lo merecía, pero Jesús no le dijo, a ver, saca la lista de pecados, ¿por qué estás aquí? Infame. No le dijo eso. Él solamente le dijo una cosa, Jesús, yo sé que tú eres el único que me puedes perdonar, perdóname. Perdóname todos mis pecados. ¿Y Jesús qué le dijo? Ahora mismo no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aceptar el perdón de Jesús es gratis. Ahora, ¿qué nos pasa a veces, hermanos, cuando le hemos pedido a Dios muchas veces que nos perdone nuestros pecados y todavía nos seguimos sintiendo culpables? Pues que no hemos creído estos 5 aspectos. Fijaros, Cristo perdona cuando yo me arrepiento y le declaro mi pecado inmediatamente, gratuitamente, completamente e incondicionalmente. Lo que pasa es que el diablo me invita a que vuelva a pescar otra vez en el pasado, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Y el Señor me ha puesto un cartel bien grandote, ¿lo has visto? Prohibido pescar aquí, porque tus pecados están en el fondo del mar y yo nunca jamás los voy a recordar. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Has visto ese cartel? Es bien grande, ¿no? En tu vida. Cristo lo ha puesto ahí. Prohibido volver a pescar en ese lugar, porque el pasado, cuando ha venido a Cristo y está bajo la sangre de Jesús, ya está perdonado, ¿verdad? Completamente perdonado por Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si estás luchando con la culpa y ya le has pedido perdón a Dios, ten en cuenta esto: no es culpa de Dios, es culpa del diablo, porque el diablo se dedica a eso, a acusarnos y a condenarnos. Dice la palabra que él es el acusador de nuestros hermanos y que tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche. O sea, se pasa 24 horas acusándonos. ¿Sabías eso? En los sueños también viene a acusarte, a recordarte el pasado. ¿Te ha pasado? Muchas veces, ¿eh? Viene a recordarte lo que hiciste, ¿verdad? Lo que tú quizás, pues evidentemente es algo doloroso, algo difícil para tu vida, pero el diablo quiere que tú vivas siempre bajo la culpa, siempre bajo la culpa. Cuando no has cometido el pecado, ¿sabes lo que te dice? No es nada, no es nada, es divertido, es bonito, hazlo, ¿verdad? Te lo vas a pasar bien. Y después de que has cometido el pecado, él viene y te dice, ¿qué pecado más grande has hecho? Dios nunca te va a poder perdonar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tú pagas una deuda? Que descansas y ya no vuelves a preocuparte, ¿verdad? Cuando tú y yo pedimos perdón a Cristo por nuestro pecado, Él al instante nos perdona, al instante nos quita la culpa y somos libres. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, escucha esto, se deleita en hacer misericordia. ¿Tú sabes el problema que tenía Jesús con los fariseos? Tenía un problema muy gordo, porque los fariseos lo que hacían era, y lo que hace la religión es culpar y culpar y culpar a la gente. Es esto, van con el dedo ahí, dando. Hermanos, Jesús, ¿qué hacía con las prostitutas, con los ladrones que venían a él? Algo tremendo. Cuando veía su corazón arrepentido, les perdonaba y les decía, vete y no peques más. Y él sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él se deleita en hacer misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una vez un evangelista fue en Gales a predicar a unas minas de carbón y descendió a las minas, y cuando todos los mineros estaban en el descanso, les compartió un evangelio. Varios se entregaron a Cristo, acabó su labor y subió a la superficie de nuevo, pero el capataz, que había sido muy impactado, le acompañó y le dijo el capataz, me parece demasiado barato que Dios perdone nuestros pecados solo por poner nuestra fe en Jesucristo. Y el evangelista le preguntó, a ver, señor capataz, ¿cómo sube usted esta mina? Le dice, hombre, es muy fácil, me meto en el ascensor, toco el botón y me lleva hasta la superficie.
Claro, es fácil y sencillo. Y le pregunta al capataz del evangelista, ¿tiene usted que trabajar, esforzarse mucho o pagar para subir? No, me meto en el ascensor, toco el botón y subo a la superficie. Y le dijo al evangelista, si para usted es fácil y rápido, ¿pero qué le ha pasado al dueño de la mina? Al dueño de la mina le ha costado miles de libras hacer este ascensor en una mina tan profunda. Y el capataz dijo, claro, evidentemente le ha costado muchísimo dinero y sin ascensor, ¿cómo saldríamos de la mina? ¿Sabes una cosa? El hecho de que Cristo pueda perdonar tus pecados ahora mismo o los haya perdonado ya, es gratis para ti. Pero ¿a él qué le costó? A él le costó todo. Le costó todo porque tuvo que morir en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre, escucha, es una ley universal, no hay remisión de pecados. Y la única sangre que había en el universo, limpia, sin mancha, era la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús. Fue la única manera de sacarte del hoyo, del pecado y quitar la culpa en tu vida. En segundo lugar, permite que Jesús lleve tu aflicción. ¿Sabéis? No todas las cosas que nos dañan en la vida son las que yo hice, son responsabilidad mía. A veces también nos ocurren hechos dolorosos, tragedias o sufrimientos de los cuales yo no soy responsable. Esto no es el cielo todavía, ¿eh? Aquí, en esta vida, todavía hay dolor. Uno de los del equipo de Palau que tenía que haber venido a la conferencia, por darte un ejemplo, ¿verdad? Un hermano que ha servido a Cristo toda su vida, 2 horas antes de montar en el avión, tuvo un derrame cerebral y lo tuvieron que llevar al hospital. Nos está orando toda la conferencia por él, ¿verdad? Entonces, en esta vida todavía hay dolor, hay enfermedad, hay tragedia y hay injusticia que nos hacen mucho daño, que nos llenan de quebranto, a veces de desesperación, de tristeza, de soledad o de pesar. Pero yo quiero que sepas esto que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Dios conoce y entiende lo que estás pasando. A Dios sí que le importa tu herida y tu dolor, y solamente Cristo puede llenar ese vacío en tu corazón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nuestra alma está inundada por la pena? Cuando perdemos un ser querido en un accidente, cuando alguien muere de repente, cuando esa persona está en plena juventud, ¿verdad? Y pasa la eternidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos la pena, ¿verdad? El quebranto y el luto en nuestra vida. Quiero llevarte a David otra vez, porque David es un tremendo ejemplo de cómo manejar todo esto. Segunda de Samuel, búscalo conmigo, por favor, capítulo 12, versículo 15 al 23. Dice, y Natán se volvió a casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Era el niño producto de ese adulterio, ¿verdad? Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que haces? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, primero, acepta lo que no puedes cambiar. David se puso en ayuno, clamó a Dios, ¿verdad? Para que su hijo no muriera. Pero Dios determinó llevárselo a su hijo. ¿Y qué hizo? Cuando él vio que Dios había determinado llevárselo, dice que se levantó, se bañó y se perfumó. No hizo luto. El gran problema que tenemos cuando hay una muerte súbita, ya les he dado testimonio que todo lo hemos vivido en la familia, es que aceptemos que Dios se ha llevado a esa persona, que lo aceptemos. Que digamos, yo no soy el dueño de la vida y de la muerte, no soy el dueño de mis padres, ni de mis hijos, ni de mis seres queridos. Dios tiene esa potestad, yo no la tengo, ¿verdad? Entonces, si Dios ha determinado, aunque yo no lo entienda, llevárselo, lo mejor que puedo hacer para que mi vida no sea una amargura constante es aceptar esa realidad. Dice, yo no puedo hacerle volver
ni con mis oraciones, ni con mi ayuno de la eternidad, ¿verdad? Es inútil orar por los muertos. De hecho, Dios lo prohíbe, ¿lo sabías? Dios prohíbe orar por los muertos. Está prohibido por Dios. Dice, no inquietéis los espíritus de los que han muerto, aunque en muchos países es una práctica muy arraigada, ¿verdad? Entonces, cuando sufrimos una tragedia, una muerte repentina, el primer paso, si quieres una buena salud emocional, es aceptarlo. Aceptar lo que no puedes cambiar. Tu pasado ya no lo puedes cambiar. Hay tragedias en tu vida que han sucedido que tú no puedes cambiar. Entonces, la clave para tener más paz mental es aceptar lo que no puedes cambiar. Segundo, quítale la importancia y dáselo al Señor. Muchas personas no es que solamente no acepten la muerte de un ser querido, en un accidente de tráfico o otra tragedia, sino que se meten en la autocompasión. Pobre de mí, solo a mí me pasa esto. Mira la racha que llevo, ¿verdad? Hay que pasarlo para saberlo. Se convierten en las víctimas de la vida. Soy un miserable y se lo repiten todos los días. Pobre de mí, qué miserable soy, porque me ha pasado esto a mí. Empiezan a trabajar todo eso continuamente. Se aíslan de los demás, se crean una coraza de protección para que nadie leyera. ¿Sabes una cosa? No estamos en el cielo y a todos nos van a pasar este tipo de cosas de una forma o de otra. No estamos exentos de la tragedia, del dolor y del sufrimiento. Ahora, de ser un miserable, sí, porque fíjate una cosa, el dolor es inevitable, pero la tragedia es opcional. ¿Y qué hizo David? Qué tragedia para mí, ¿verdad? He perdido a este hijo. Pero se fue a la casa de Dios, adoró, se lo entregó a Dios y dijo, voy a seguir caminando en la vida. Voy a seguir caminando en la vida. Y tercero, enfócate en lo que tienes, no en lo que has perdido. David dice que se consoló con Betsabé y ella le dio a Salomón. O sea, del gran error de David salió el rey más grande que Israel ha tenido. ¿Sabes una cosa? Lo tremendo de Cristo que me apasiona predicar esta mañana es que de los errores tremendos de tu vida, si tú se los traes a Cristo en esta mañana, Él puede sacar las cosas más maravillosas. Amén, ese es nuestro Dios, ¿verdad? De los errores, de las tragedias, de las situaciones de nuestra vida, cuando las traemos a Cristo, Él puede sacar las cosas más maravillosas. Entonces te queda el resto de vida para ir adelante, ¿verdad? Si tú le pides a Cristo que Él controle y tome tus emociones. Dice aquí en Isaías 6:61, he ordenado a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tú decides si quieres seguir prisionero de tu pena. Es tu decisión, ¿verdad? Si quieres seguir en la pena, prisionero de esa pena, toda tu vida, tú lo decides. Y en tercer lugar, permite que Jesús te libere de tus rencores. ¿Qué es el rencor o el resentimiento? Es lo que se genera en mi corazón cuando yo bato, lo que entiende lo que es la palabra batir, cuando yo doy vueltas, cuando yo alimento recuerdos, experiencias de ofensas que me han hecho, ¿verdad? Eso es el rencor. Ahora, es inevitable en la vida que otras personas nos hieran. Habrá gente que lo hará intencionadamente y habrá otros que lo harán involuntariamente, incluso en la iglesia, hermanos. En la iglesia, en la familia de Dios, es inevitable que sin querer, ¿verdad?, nos hagamos daño unos a otros sin querer. Es inevitable. Ahora, ¿cómo voy a manejar yo las ofensas? Bueno, me pueden convertir en un amargado o me pueden convertir en una persona mejor. Tenemos que decidir cómo las voy a manejar, cómo las voy a enfrentar, ¿verdad? ¿Qué hago yo con mis heridas? Las convierto en resentimiento, esa basura emocional interior que es como un cáncer que me impide crecer y me impide ir adelante y me impide ser feliz. Pues lo tremendo del resentimiento, hermanos y amigos, es que no daña al que te hizo la herida, sino que te daña a ti, ¿verdad? Esa persona que te fue infiel ya se fue hace tiempo de tu vida, pero si tú estás con rencor hacia él, eso arruinará tu vida, será un cáncer que no te dejará vivir, ¿verdad? Lo tienes que soltar, lo tienes que perdonar, ¿verdad? Para que realmente eso no te afecte a ti, ¿verdad? El resentimiento nunca afecta al otro, me afecta a mí mismo, ¿verdad? Entonces, no puedes permitir, escúchame, que hechos pasados te sigan dañando hoy. Eso sería de tontos, ¿no? ¿Cómo voy a permitir que un hecho pasado me siga dañando, arruinando mi vida, mis emociones, mi vida espiritual? Hoy no, es pasado, lo suelto, se lo entrego al Señor en el nombre de Jesús. Entrego a esa persona en las manos de Dios, porque no quiero seguir siendo herido más tiempo, ¿verdad? Tú no le dañas a Él con tu resentimiento. El resentimiento arruina tu vida
y te daña a ti de una forma tremenda. Romanos 12, ¿qué dice? Fijaros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y tú dices, claro, es que la vida es injusta. Pues sí, fíjate, la vida es injusta. ¿Por qué? Porque hay gente inocente que sufre, claro, efectivamente. Y hay personas culpables y malas que prosperan. Pero es que esto no es el cielo. Está claro, ¿no? Este no es el cielo todavía, lógicamente. Ahora, habrá un día, escúchame bien, y tenemos que proclamar con claridad que Jesús viene pronto, muy pronto. Habrá un día donde Él hará justicia. Dice que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Él llamará a todos a cuenta, sacará su libro, ¿verdad? Y hará un juicio justo. Pero hasta que llegue ese día del juicio, ¿verdad? Y que Dios ponga cada cosa en su lugar, Él nos manda esto, nos manda, ¿no? Primero que perdonemos como Dios nos perdonó. Es decir, nunca voy a tener que perdonar yo a nadie más de lo que Cristo me perdonó a mí. Y te quiero mostrar una escena que a mí me parece poderosa. Tú sabes que desde que Jesús fue entregado por el beso traidor de Judas hasta que murió en la cruz, hubo decenas de personas que ofendieron a Cristo. ¿Te acuerdas? Pedro, el primero, el bocazas, ¿no? Lanzaba las palabras y después el corazón, no sé lo que decía, pero ahí va. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Aparece una sencilla ayudante de aquella casa y le niega a Cristo 3 veces el mejor discípulo. El resto se van. Y cuando Jesús empieza la vía dolorosa, le insultan, le vapulean, le abusan, le pisan, se ríen de él, lo desnudan, le hacen el ridículo. Ave, saluda al rey de los judíos y todo lo demás. Y estando en la cruz, bájate de la cruz. Si eres Dios, bájate. Imagínate qué clase de ofensas. Ahora, ¿cómo murió Jesús? ¿Dando resentimiento y maldición a todo el mundo? Porque humanamente podemos pensar, pues yo maldigo a los fariseos, yo maldigo a este otro, y maldigo, generando venganza. ¿Cómo murió Jesús, hermanos? ¿Qué dijo? ¿Vino alguien a pedirle perdón? Contéstame. ¿Vino alguien a la cruz de rodillas a pedirle perdón? ¿Vino Pedro a pedirle perdón? ¿Vino Judas a pedirle perdón? ¿Vino los fariseos a pedirle perdón? ¿Vino alguien a pedirle perdón? Nadie. Pero hermano Jesús, ¿cómo terminó? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermano, nosotros, ¿cuánto luchamos con el perdón? Yo quiero dar lugar a Paquita, ¿verdad? Porque no quiero extenderme en testimonios, pero yo te digo algo, a mí Dios me ha tratado como tú no te imaginas en lo que significa dar perdón, extender perdón, humillarme ante otra persona, ¿verdad? Para expresar el perdón de Dios. Jesús nos dijo algo, ama a tu enemigo, ora por él y bendícelo. ¿Sabes por qué? Porque el amor y el perdón nos hacen libres. Amén, nos hacen libres de la ofensa y del dolor. La venganza nos ata, nos hiere, nos destruye y lo peor, ¿sabes qué es? Me hace semejante al enemigo. Me hace igual que mi enemigo. Eso es lo que hace la venganza en mi vida. Martin Luther King dijo esto, la amargura es ciega. Me ciega lo bueno, me ciega el futuro, me ciega el propósito de Dios. Me hace un minusválido emocional y espiritual y no puedo crecer. John Gicho dice en uno de sus libros, he descubierto, dice, hermanos, y pastoreo la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Tiene algo de autoridad para decirlo. He descubierto que la razón número 1 por la cual los cristianos no crecen es la falta de perdón. La razón número 1, ¿verdad? Entonces es bien importante que entendamos esto. No dejar que aquellas cosas que nos hacen realmente nos hagan mejores, como a José. Las personas que más quería él le hicieron la peor traición. ¿Y qué hizo José? Eso transformó su vida y le preparó para ser el mandatario de Egipto. El rey al cual David le había dado toda su lealtad, Saúl determinó matarlo y estuvo persiguiendo a David durante 15 años. ¿Y qué hizo David? Entender que eso era permitido por Dios para transformarle y hacerle mejor, prepararle para ser rey, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que decidir cómo te va a afectar eso. ¿Te va a hacer una persona mejor o te va a hacer una persona amargada? Y Paquita va a compartir su testimonio, ¿verdad? ¿Cómo le afectó a ella las ofensas de otra persona? Buenos días, hermanos. Sé que esto es duro y la verdad, a veces duele mucho pedir perdón.
yo en mi vida, mi padre nunca había hablado palabrotas, ¿no? Mi padre nunca ni fumaba ni nada de esas cosas. Entonces yo me crié, pues yo era la niña de los ojos de mi padre. ¿Qué pasa? Que conocí al padre de mis hijas y me fui a vivir con él. A los 15 días que estuve con él, me comenzó a insultar. Y claro, para mí a veces, como decimos, las palabras a veces duelen más que un trompón. Y bueno, yo seguía, yo lo quería seguir. A los 3 meses yo quedé embarazada de Rosalía y ya recibí una paliza del padre de mis hijas. Y así fue constantemente durante el embarazo. Ya fue una vez que mi papá se enteró y fui llorando donde mi padre y le dije pues que sí. Le dije que sí, que estaba pasándolo mal, que Juan me pegaba. Claro, él me dijo que tomara una decisión, ¿no? Que me separara y que lo denunciara. Y que viniera a casa y que él se hacía cargo de mí, de mi hija y todo. Y que fuera valiente. Y yo, claro, le dije que me lo pensaría, pero yo lo quería y lo justificaba y decía, no, porque me quiere, me pasa esto. Y otra vez volvía. Al final, como que me acostumbré y cada golpe iba corriendo a casa a llorar. Y mi papá ya llegó un día que me dijo, bueno, mijita, te tomas una decisión o si no, nunca más vengas a casa. Con las mismas lamentaciones. Mi papá también se cansó y yo sé que mi padre también sufría mucho porque yo soy su primera hija y entonces más también yo no tenía una madre, yo me he criado solo con mi padre. Yo también creo que fue algo que yo sufrí mucho, no tener al lado el amor de una madre, entonces yo busqué lo más pronto de salir de casa y tener a alguien que me amaba. Y eso pasó pues durante todo el tiempo, ya más la familia de él se metía también mucho, la madre de él siempre decía, porque esta familia es muy acostumbrada a mal, o no sabía cocinar, no sabía hacer cosas, entonces siempre me machacaba la mamá de él. Y yo sé que es duro, ¿no? Y qué pasa que al tiempo él decidió venir acá a España. Yo ya tenía a Cristel también recién nacidita, porque él ni la conoció a Cristel, solo la vio a unos 9 días y él ya vino a España. Y claro, pues también igual problemas, chismes, cuentos y de todo. Y al tiempo él al año dijo pues que viniera yo para acá. Y dije, bueno, igual yo pensaba separándonos de la familia de él, separándonos, igual vamos a vivir una buena vida, o igual alejándonos, no sé, pensabas que alejándonos vamos a estar bien. Y los problemas continuaban, ya no era su familia, era él, siempre los golpes, los insultos. Y una vez, a los 3 años que ya no podía más, soporté todo eso, lo denuncié. Y para él eso fue la cosa más horrible que le había pasado. Pero la verdad que se tranquilizó un buen tiempo. Dije, pues bueno, él nunca tenía un propósito, él nunca tenía un proyecto, él nunca quería hacer nada. Solo mandaba lo justo para las niñas y lo demás solo se lo bebía, la discoteca, la salida, los amigos, la familia, todos metidos en casa, comelonas, bailes, fiestas, de todo. Y luego, bueno, se tranquilizó un poco la situación y le dije, pues, oye, traigamos a las niñas, parece que ya estaba, no sé, parece que se tranquilizó un poco, la verdad. Yo le dije, pues, traigamos a las niñas, hagamos algo, compremos una casa, ¿por qué estamos aquí, no? Yo no sé, yo siempre, mi padre, pues, siempre nos ha incitado que tenemos que hacer algo, que debemos tener algo. Y él nunca quería nada. Ya no, ¿para qué? Siempre que él no tiene nunca nada, su padre tampoco nunca ha tenido nada, pues y él tampoco quería tener nada. Entonces luego él ya lo de las niñas como que ya le gustó un poco, porque claro, mandar dinero para allá era cada día más, no sé si nos decían la verdad, nos mentían, pero mandaban $500, $600 todos los meses, que la leche, que la ropa, que no sé qué. Bueno, al final casi se le iba todo el sueldo en mandar. Al final trajimos a las niñas, no fue ni al año que cuando las niñas estuvieron aquí, ellos salían y Cristel vinieron de 6 y 8 añitos, ya presenciaron ellas una pelea con el padre. Entonces, claro, yo intentaba que no se enteraran de que las cosas como que no, mija, no pasó nada, tranquila, no pasó nada, ocultar, ¿no? Ocultar, tapar, que ellas no sufran. Y bueno, así era constantemente.
Y al poco tiempo de traer a las niñas, no pasó ni 1 año y medio, se fue con mi mejor amiga. Se fue con mi mejor amiga. Dentro de eso, pues también es una larga historia, que entré en depresión. Hay un lapso de tiempo que incluso yo hasta ahora les pregunto a mis hijas que no recuerdo. Estuve con pastillas, con cosas, psicólogo y toda esa situación, ¿no? Y bueno, la situación bueno, ya yo entré ya, me acuerdo, en un despertar. Estaba comentando incluso un día, fue mi jefa de tanto, creo que ya no rendía ni en el trabajo, no rendía nada porque me tenían con tranquilizantes. Cuando mi jefa fue que vino por detrás mío así y me dijo, y la forma que me cogió del brazo fue como que la mano yo la vi así. Y fue cuando ella me despertó de ese show que yo estaba, porque pensé que me iba a pegar. Entonces, como estaba mal, o sea, ya estaba con esa situación, ¿no? Que en cuanto me hacía así, entonces ella lo que hizo es así, cogerme así del brazo, pero entonces yo vi la demanda del brazo y yo de una hice así, como que me iba a pegar. Entonces eso fue lo que a mí me despertó de todo ese shock que yo había vivido durante ese tiempo, cuando estaba con pastillas. A mí me tenían los doctores con muchas pastillas, casi 5 o 6 pastillas me tenían dormida, porque incluso me dijo el médico si ya perdía, porque ya la mirada la tenía hasta fija, y dijo, si sigues así, tenemos que quitarte las niñas. Entonces, claro, yo creo que le contaba también a mi jefa. Entonces, en ese momento, en ese shock que yo vi la mano así, que mi jefa me cogió, me desperté y dijo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué pasa si yo también la he hecho del trabajo? Porque aquí usted no me hace nada. Entonces yo me quedé pensando, dije, si me echan de ese trabajo, ahí sí no tengo ni para comer. Ahí en ese momento fue ya cuando yo entré, desperté y dije, no, ahora es lo mío, la venganza. Dije, ahora quiero demostrar a esa persona que yo valgo, que yo quiero, que yo soy más que él. Entré en ese momento de la ira, de la rabia, del rencor. Comencé a hacerle la vida amarga. Comencé a llamarle cada 2 por 3 por teléfono y decirle insultos, decirle de todo. Y comencé en esa rabia, ¿no? En ese trayecto de tiempo, yo ya conocí a Elizabeth porque Adrián es compañero, bueno, eran compañeros de Rosalía en el mismo cole, en la misma aula. Y ella siempre me venía invitando a la iglesia, pero yo siempre ponía obstáculos, ya no puedo, es que ahí me olvidé, es que ya iré, preguntaba si daban de comer también para venir. y bueno, hubo un día, un 8 de noviembre, que me entregó una tarjetita que decía borrón y cuenta nueva. Y yo ya estaba cansada de ese dolor, de ese rencor, de esa rabia, de esas iras que tenía iras de todo. Mi cara creo que también era hasta otra. Yo acuerdo que Ana María una vez me dijo que ella nunca se había acercado donde mí porque los niños también iban al mismo cole de mis hijas, porque me veía toda rara, brava, toda así. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese día, en ese momento, cuando yo fui, me acuerdo que fue en el hotel un 8 de noviembre, sobre el tema de borrón y cuenta nueva, ese día fue cuando Dios tocó mi corazón, cuando Dios me limpió, cuando me hablaron de un Jesucristo que murió por mí, cuando hablaron de un Jesucristo que era amor, que yo no lo conocí nunca, cuando me hablaron de un Dios que era bueno, que Él me amaba, cuando Él me hablaron de que era un Dios que libraría, de un Dios que perdonaba, yo lo acepté y dije, yo quiero conocer a ese Señor, yo quiero conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y fue en ese momento cuando Dios limpió mi vida, cuando Dios me restauró, me limpió de la amargura, de la venganza, de la ira, del rencor, de las malas palabras que yo decía, del maltrato que yo daba a mis hijas, porque yo a mis hijas también las insultaba, les decía cosas. Ese momento fue cuando Dios limpió todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Me sentí una mujer libre, una mujer limpia, una mujer librada, una mujer que quería contarle a todo el mundo lo que me había pasado. En ese mismo instante fue que le llamé al padre de mis hijas y recuerdo que vino a vernos y le dije, Juan, te perdono y quiero que me perdones también. Y le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que conocía a un Dios que perdona, a un Dios que te libera, a un Dios que sabe sanar tus heridas. Y yo les digo ahora hoy es el día, no esperemos más. El perdón es una decisión que tú debes de tomar.
El perdón es una decisión y Dios sabe el día, el momento cuando Él tiene que llegar a nuestras vidas. ¿Qué decides tú hoy? ¿Sigues queriendo cargar con esa culpa, con esa venganza, con esa rabia, con ese rencor? Tenemos que dar esa decisión, dar ese paso. Es una decisión. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Muy bien, Amén. Yo te invito a que le des una respuesta a Dios, ¿verdad? Los músicos vienen aquí adelante. Este es un momento tan importante, ¿verdad? Y pido por favor con toda reverencia, con todo respeto, que estén quietos en sus sitios, porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Si Cristo lo ha hecho en la vida de Paquita, si la ha hecho una nueva mujer, una mujer libre de la culpa, libre de la condenación, libre del maltrato, libre de todo eso que nos trae tanto dolor, ¿verdad? Él puede hacerlo contigo también, seas joven, seas mujer o esta mañana, ¿verdad? Lo único que Él te está pidiendo en esta mañana es que vengas a Jesús como estás, ¿verdad? Con tu culpa, quizás con aquellas cosas que te avergüenzan tanto y que nunca se las has dicho a nadie, pero sabes, hay uno aquí que las sabe todas, completamente todas. Y Él te dice en esta mañana, si decimos que no tenemos pecado, que tenemos culpa, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si tú lo confiesas a Él, si tú se lo dices a Él, ahí donde estás en tu sitio, inclinas tu cabeza, ¿verdad? Y se lo dices a Él, dices, Señor, perdóname, perdona mi pecado, quítame la culpa de mi vida. Sabes, Él es fiel y justo para perdonar tu culpa, para limpiarte totalmente y hacerte una nueva mujer, un nuevo hombre, un joven nuevo, aleluya, una persona totalmente nueva. Aleluya. Si en este día estás acumulando la pena y la tristeza y el dolor de lo que te ocurrió, esa muerte, esa tragedia, ese accidente, ¿sabes una cosa? Suéltalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Suéltalo en el nombre de Jesús. Si estás sumergido en la autocompasión, si no te das el derecho a ser feliz, llevas un manto de luto en tu vida, aleluya, suéltalo en el nombre de Jesús. Suelta ese manto como Bartimeo, suéltalo, aleluya, y dile, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Aleluya. Si hay amargura en tu corazón y resentimiento, si has sido traicionada por la infidelidad, por el abandono, por la irresponsabilidad de esa persona a la cual tú diste tanto amor y entregaste tanto, ¿verdad? En esta mañana el Señor Jesucristo te quiere hacer completamente libre como a Paquita. Aleluya. Soltar ese pasado y abrazar en Cristo un nuevo futuro. Aleluya. Libre, completamente libre de todo eso. Aleluya, viviendo una vida transformada, una vida nueva. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Respóndele a Dios. Estamos en silencio. Estamos delante de Jesús. Aleluya, aleluya. Respóndele a Jesús. Aleluya.